Hola a todos, les voy a mostrar la configuración de un servidor SFTP enjaulado. Normalmente cuando configuramos un servidor SFTP y el usuario hace conexión al servidor en el cual estemos ofreciendo el servicio, el usuario puede navegar libremente por diferentes rutas aparte del directorio que se le haya asignado o al cual se conecte en el home. Lo que busca el SFTP enjaulado es adicionar seguridad a esta conexión y que el usuario solo pueda ingresar a un directorio predeterminado y de ahí no pueda salir, por eso se llama enjaulado. Entonces, para las configuraciones vamos a hacerlo en mi equipo. En este momento estoy trabajando con un Ubuntu 18. Las configuraciones no cambian. En el caso de Red Hat o CentOS, la única diferencia es el manejo de ese Linux y el firewall. Entonces vamos a ver las configuraciones. El primer punto dice crear grupo SFTP grupo. Entonces vamos a crearlo con el comando group add SFTP grupo. Me dice que ya existe. Voy a borrarlo. Aquí ya fue creado. Me dice que cree un usuario. Inicialmente, cuando ya se tenga definido que un usuario va a ser para SFTP, se crea de esta manera. Con userat -g SFTP grupo, la G mayúscula significa que va a ser un grupo secundario. Si le pongo la G minúscula, el usuario va a quedar con este mismo grupo como principal. La -s, que va a ser el shell, en este caso es sbin, no login, significa que no se va a poder loguear por SSH. Y el nombre de usuario que vamos a crear, es decir, este. Ejecuto el comando y él ya lo creó. La única diferencia es que él no creó un directorio home, que ya lo vamos a crear. Entonces acá dice crear directorio home del usuario, asignar dueño a root y otorgar permisos 775. Entonces la primera línea, make dir, para crear el home del usuario. Se debe llamar igual, en este caso es FTP usuario, para que cuando él haga el logueo, él busque, de acuerdo a su usuario, busque el home. La segunda línea es para cambiar el dueño. En este caso, si miramos, él ya pertenece a root, es decir que esta línea en este caso la podemos obviar, pero si fuera con otro usuario tendríamos que ejecutar esta línea. Sin embargo, la voy a ejecutar y van a ver que no va a cambiar nada. Aquí el dueño y el grupo sigue siendo root. Como ven, cuando se crea un usuario normal, él se crea el dueño y el grupo con ese usuario. Entonces, haciendo un paréntesis, voy a crear un usuario que se va a llamar prueba. Usando este comando add user prueba, entonces él va a añadir el usuario, le va a asignar un ID de usuario, un grupo primero, perdón, al usuario le va a asignar este ID y él va a crear el home que se va a llamar prueba y va a copiar unos archivos de etc Este es como el esqueleto o unos archivos que siempre lleva por defecto un usuario en su home, que es para que cargue las variables de entorno, el perfil, y ya lo vamos a ver. Entonces en este caso me va a pedir contraseña, la repito, nombre completo, voy a ponerle usuario normal, estos datos no los diligencio, esta información es correcta, presiono S y cuando yo ejecuto ls-la home, ven aquí el usuario prueba. Entonces, ¿quién es el dueño del usuario prueba? Y también el grupo que se llama de la misma forma, prueba.
Esto es para que lo tengan presente. Normalmente un usuario está de esta manera. Por ejemplo, este es mi usuario y está de esta manera. Pero para el SFTP nosotros lo tenemos que asignar a root. El tercer paso ya se encuentra realizado. Voy a pausar un momento el video. Bueno, continuamos. El siguiente punto, ya hicimos el tercero, vamos al cuarto. Dice crear directorio llamado público para el usuario y asignarlo como dueño y también como grupo. Este directorio público es donde el usuario va a poder subir y también pues va a poder descargar la información que requiera solo a este directorio. Obviamente cuando él se conecte, él va a caer en esta ruta, en home sftp usuario, pero él no va a poder devolverse a home ni a root. Solo va a estar aquí y sobre él va a haber esta carpeta sobre la cual va a poder escribir. Entonces el primer comando es este. Nos vamos a sftp usuario, ejecutamos un ls-la. Esto también es importante que lo tengan en cuenta. Cuando yo ejecuto ls-la, el punto significa la ubicación actual y el dueño de root, y dos puntos, es decir el directorio anterior, es decir el dueño es root. Más adelante vamos a ver por qué es importante. El siguiente comando va a ser este, make dir público, ya estando en la ruta home sftp usuario. Si vemos el usuario, el usuario y el dueño de root, y lo vamos a cambiar al usuario que acabamos de crear con el grupo al cual pertenece, con ch1 sftp usuario, dos puntos sftp grupo y el directorio, el s-la, y ya están cambiados los permisos. Dice ahora verificación de permisos. Entonces vamos a ejecutar estos dos comandos. ls-le simplemente lista el directorio y me da información sobre él. Sftp usuario está bien, el usuario y el grupo es dueños son root. Y para el directorio público dentro de sftp usuario, el usuario es sftp usuario y el grupo es sftp grupo. Ese sería el quinto paso. El sexto paso dice asignar contraseña. Entonces vamos a hacerlo passwd sftp usuario. Vamos a asignar una contraseña. Si yo intento conectar en este momento el usuario, vamos a ver qué sucede. Dice que no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque en el momento de la creación se le indicó que no se debía loguear, es decir, ese bin no login. Normalmente un usuario, cuando se puede loguear, si yo reviso el archivo etc passwd, su configuración es bin bash, que es el bash normal que usa un usuario. Puede ser sh, bash, rbash, cualquiera de estos. Listo, entonces ya sabemos que el usuario no se puede loguear a la consola, a una shell. El séptimo dice clinux y firewall en CentOS y Red Hat. Este sería el comando que habría que aplicar. En este caso estoy trabajando en Ubuntu, entonces no aplica. El octavo dice modificar configuración del servicio SSH, archivo etc ssh sshd config. Un paréntesis en este octavo punto. Hasta el punto 6 terminamos lo que es la configuración del usuario. Ahora vamos con lo que es el servicio. Entonces voy a ejecutar usar el editor vim etc ssh sshd, y me dice lo siguiente: comentar la línea del archivo subsystem userlib openssh sftp server. Esa línea es esta.
Voy a borrar aquí unas líneas que sobran. Esta es la línea que comentaré, que dice el documento. Dice adicionar líneas al archivo, entonces pegarían estas. Yo ya las tengo aquí, son estas líneas. Ese sería el paso 8.2. El paso 9 sería reiniciar Apache. Aquí voy a guardar cambios. Reiniciar SSH, perdón. Otra cosa que deben tener en cuenta que no mostré aquí es el puerto. Si el puerto es el 22, vamos a verlo más adelante cómo es la conexión y también cuando es con un puerto diferente. Eso lo deben tener presente para Firewall y C Linux. Ahora dice verificación de denegación de conexión SSH. Es decir, el usuario no se va a poder conectar por SSH así nosotros escribamos bien la clave. Como ven ahí me rechazó la conexión, tengo que agregarle el "-p" y el puerto. Ahora sí me pide contraseña, escribo la clave y me dice que no me puedo conectar. Dice este servicio permite solo conexiones SFTP, que es el objetivo. Entonces ya sabemos que se deniega por SSH. Bueno, este paso ya lo ejecutamos, no importa. Cambiar contraseña al usuario. Ahora dice conexión SFTP. Cuando es el puerto 22 lo usamos de esta manera: SFTP, el usuario, arroba la IP del servidor. Y cuando es un puerto diferente usamos SFTP menos o minúscula port igual al puerto que estemos usando. En mi caso tengo el 2222, usuario, arroba la IP del servidor. Vamos a probar. Escribo la clave y como ven ya me dejo conectar. También esta prueba la puedo hacer con FileZilla. Entonces por aquí tengo el cliente y como es en el cliente sftp la IP del servidor 192.168.4.1, el usuario que sería este, contraseña y el puerto. Damos conexión rápida, aquí confiar y ya estamos en el directorio. Entonces esta es la manera de hacerlo por FileZilla. Si yo quiero, por ejemplo, puedo copiar aquí un archivo y lo voy a poder hacer. Aquí ya ven el archivo en el directorio remoto. Y si vengo aquí a la consola, doy un ls, como les decía, él me va a dejar en el home, pero no voy a poder ver los demás directorios del servidor, como etc, como home, como var. Por ejemplo, si yo hago un cat a etc passwd, que sé que es el archivo de usuarios, él me dice que es inválido. Pero si yo hago, por ejemplo, un cat a público, que sí lo puede ver, a nuevo, bueno, el comando cat aquí no es válido, el comando ls sí. Entonces voy a hacer ls, voy a hacer cd público y aquí tengo el archivo que, trasladé desde FileZilla. Aquí puedo crear un archivo. Esta no es la forma.
Bueno, aquí puedo crear directorios. mkdir test y él lo creó sin problemas. Si yo actualizo aquí veo mi directorio y veo los propietarios. Entonces si yo cd punto punto ls, estoy en público ls-la, aquí puedo ver el usuario y grupo. Público, y aquí veo la información. Listo, esta es la forma correcta. Si yo doy un cd punto punto y así lo doy varias veces para tratar de salir del directorio que se me asignó, no lo voy a poder hacer. Listo, esta es la forma correcta. Ya lo hicimos de esta manera con FileZilla. Y ahora el punto 13 dice crear un usuario normal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver una serie de configuraciones que no serían las más recomendadas, pero que funcionarían. Y vamos a ver cómo corregirlas. add user test 2, me va a pedir clave, nombre completo no lo pongo, los datos no los pongo, ya tengo el usuario. Si hago un ls a home, aquí está el usuario. Si hago un ls-la, el dueño es user test. Aquí ya lo creamos, vamos a intentar loguearlo localmente. Aquí ya estoy logueado, ls-la. pwd me da la ruta del home y el scale que ya se los había comentado. Ahora vamos a loguear el usuario contra el mismo servidor y a salir, y voy a escribir la contraseña. Entonces, ¿qué pasó? Me dejó autenticar. Ya estoy conectado de manera remota. Aquí me dice que me da el mensaje de bienvenida y una información. Y aquí voy a salir. Aquí ya estoy localmente. Y ahora vamos a probar el SFTP. También escribo la clave. Ahí me deja ver todos los archivos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si yo ejecuto un pwd, él me está dando la ruta absoluta. Y si ejecuto cat, etc, fstab o cp, fstab, bueno, el comando de cat no está disponible. Por ejemplo, si hacemos un ls etc, aquí vemos todo lo que tengo en el sistema del servidor, y esta no, pues no sería la mejor práctica, que el usuario pueda hacer todo esto. Por ejemplo, ls etc network, y él me está aquí dando una información. ¿Qué podría hacer? Yo no la puedo ver aquí directamente, pero podría tratar de descargarla. Voy a salir. Entonces vamos aquí en el punto 13. Ya creamos el usuario, lo logueamos local, ejecutamos comandos. Por SSH funcionó, por SFTP funcionó. Y ahora el cuarto dice modificar shell y asociar a grupo SFTP grupo. Entonces, ¿cuál es el comando? Usermod para modificar usuario -g. Estamos aquí en el punto 14, entonces vamos a modificar el usuario 2. El usuario 2 tiene shell, ¿cómo sabemos eso? Hacemos un cat etc passwd y hacemos un grep a usr test usr. Entonces
esta última parte separada del dos puntos me dice que es bin bash, es decir que se puede loguear. Entonces este es el comando para modificarlo. Usermod -g. Voy a hacer dos cosas a la vez. Le voy a cambiar el grupo, que va a ser ese ftp grupo, y también le voy a cambiar el shell. O puedo ejecutar los comandos de manera individual. Primero así. Si vuelvo y filtro, ahora me aparece así. Si yo intento conectarlo, este usuario ya no me va a dejar ejecutarlo. Y el otro comando es, voy a copiarlo otra vez, son los grupos. Pero antes de ejecutarlo voy a hacer id, ejecutar id, y me dice que pertenece, este es el usuario, este es el grupo principal, y sus grupos pues es el mismo principal. Entonces lo que voy a hacer es agregarle un segundo grupo. Si ejecuto nuevamente id, aquí ven que se agregó ese ftp grupo. Entonces, ¿qué tenemos? Ya le quitamos el shell por seguridad y lo agregamos a este grupo. Ya probamos loguearlo y no lo permitió. Y lo mismo si hacemos ssh -l -p 2222 a la IP del servidor, que sería la misma máquina. Pide la contraseña y me da error. Entonces si yo hago un cat etc var log out, me dice que no se pudo loguear. Y este es un error que vamos a verlo en un momento por qué pasa. Ya hicimos esta parte. Ahora también queremos que este usuario pertenezca a root para hacer las mismas configuraciones de los otros usuarios enjaulados. Entonces vamos a hacer ch own root, dos puntos root pegado, y el home del usuario que estamos modificando. Si hacemos ls -la a home, aquí vemos ya cómo cambió. Ahora ejecutamos chmod con permiso 775 y creamos un directorio que se llame público para el usuario. Y a este directorio voy a hacer un ls -l home. Como ven, público pertenece a root, entonces lo que vamos a hacer es ch own user test. Vamos a sacar el grupo por acá, lo voy a copiar, ese ftp grupo, al directorio home user público, ls -la, y aquí ya tengo a público con los permisos correspondientes. Volvamos al punto 14, ya hicimos esta parte y vamos a intentar loguearlo nuevamente. Entonces vamos a probar este comando. Escribimos la contraseña. Si ejecutamos pwd, ven que ya no me muestra home y el usuario, es decir que él ya quedó enjaulado y ya no se puede salir del home que tiene asignado. Podemos ir aquí a público y hacer un make dir test y funciona sin problemas.
aquí salimos y ahora vamos a ver el primer error. Hasta aquí hicimos la primera parte, que fue la creación del usuario, el procedimiento normal que se encuentra en diferentes lugares, en foros y en documentación eh, para diferentes distribuciones de Linux, que se cubrió eh, hasta el punto 12. El punto 13 estamos mostrando una configuración que se hace, que no es la más indicada o más recomendable, y la empezamos a arreglar, digámoslo de esa manera, arreglar las configuraciones para hacerlo más seguro. El punto 15 y de ahí en adelante los puntos van a ser enfocados a algunos errores que se pueden presentar, o que por tratar de pronto en algún momento de arreglar eh, un error, aplicamos permisos recursivos o 777, o hacemos configuraciones que de pronto no son las más recomendadas. El primer error es ejecutar este comando, que sería ch1-r root home al usuario, y de ahí para abajo él va a cambiar los permisos a todo. Entonces primero que todo voy a hacer un ls-la a home sftp usuario, y me voy a guardar esta pantallita para tenerla presente. Voy a abrir por acá un bloc de notas y voy a tener ahí mi salida. Ahora voy a ejecutar el comando, que sería uno de los primeros errores, y como ven cambió los permisos a todo. Entonces, ¿qué va a pasar? El usuario se va a poder conectar, pero cuando intente escribir en su carpeta, que es el siguiente comando, no va a poder. Entonces aquí ya estoy, voy a ir a público, mkdir prueba 2. Me lo dejo crear, perdón, faltó algo. Perdón, aquí lo tengo con el usuario usertest2, pero como estamos haciendo las pruebas sobre ese FTP usuario, entonces aquí tengo que cambiar este al hacer la conexión. Deben tener muy presente a qué usuario es el que se van a loguear, hacer bien las pruebas. Entonces el usuario SFTP fue el que le apliqué permisos recursivos, le cambié el dueño de manera recursiva. Voy a ejecutar, escribir la clave pwd cd público mkdir hola, me dice permiso denegado. Listo, este es de los primeros errores que se presentan. Entonces, ¿qué podríamos hacer? chmod 777, pero no es la idea, no es lo recomendado. Entonces aquí nos salimos y ahora vamos a la parte de la solución. ¿Cómo lo hacemos? ch1-r recursivo sftp usuario sftp grupo home sftp usuario al directorio público, que es el que quiero sobre el cual el usuario pueda escribir. Entonces ahí ya lo apliqué, ls-la a home sftp, y aquí como ven ya quedó. Entonces me voy a conectar nuevamente, ls-pwd está bien, cd público mkdir prueba 3, y aquí lo tenemos. Nos salimos y de esta manera fue arreglado el primer error. Otro error que se puede presentar es cambiar dueño y grupo del home del usuario. De pronto en algún momento, por tratar de arreglar o que algo no funciona, cambiamos el dueño
del home del usuario. Como ya lo dijimos en la primera parte, el dueño, el usuario y el grupo deben ser root para que funcione el enjaulamiento. Entonces volvemos aquí al error. Este sería el error. Entonces voy a ejecutarlo. ls-la a home. Perdón, aquí lo ejecuté. No era ese, es el punto 16. Este. Listo. Entonces aquí se me cambió el usuario. Este está bien, pero aquí este ya no corresponde. También lo podemos hacer, a ver si lo puse acá. No lo puse, sin el recursivo. Listo. Este sería el 2. Y la solución es esta. Volver a los permisos. ch1 root 2.root home sftp usuario, que es el home. ls-la home. Y aquí lo tenemos. Y aquí ya está. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vemos que los permisos están bien. Ahora vamos a tratar de conectarnos. mkdir 4 y funciona. Vamos a hacer otra modificación. Como ven, los permisos están así. Voy a volver a ejecutar este comando. Y voy a ejecutar este comando. Este es bien importante que lo tengan presente. Como aquí ustedes ven, en la ruta actual, es decir, donde estoy ubicado, el usuario y el grupo dueños, sftp usuario, sftp grupo. Pero de atrás, es decir, la carpeta padre o la del home, el usuario y grupo dueño es root. Pero ¿qué quiero producir acá? Cambiar los permisos de la carpeta padre estando ubicado en esta ruta. Cuando ejecuto ls-la, aquí el dos puntos, punto punto, la carpeta padre, ahora es sftp usuario, sftp grupo. Entonces voy a intentar conectarme otra vez, a ver qué pasa. Y como vemos, me está dando un error. Me dice que hay un error. Entonces si yo miro los logs en Red Hat o CentOS, es en barlog secure, pero en Ubuntu o versiones Debian es outlog. Entonces hago un tail y él me da el siguiente error. Me dice acá eh, hay un error o hay algo mal para el chroot en el home, y lo que hace es cerrar la sesión. ¿Qué produjo eso?
este comando ch1 sftp usuario. Entonces ahora viene esta parte que es donde les decía por qué tomaba esta copia, porque cuando estoy ubicado en esta ruta, en sftp usuario, en la ruta actual, este debe ser el dueño, y la ruta padre, viéndolo ubicado en este directorio, también es root. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Sería un ch1 root, dos puntos root, home sftp usuario, se ejecutó ls-la de home sftp usuario, cambió. Pero si yo ejecuto ls-la, estando en el directorio, veo que no funcionó. Cuando estoy parado en el directorio, veo que aún está referenciando el usuario de esta manera. Entonces lo que hago es irme al directorio, pues ya estoy en él, pero este es el comando, y hago ch1 root, dos puntos root, punto punto, ls-la, y veo que ya se corrigió. Ahora en este punto voy a intentar hacer la conexión y vamos a ver qué pasa. Como vemos, ya funcionó. Entonces esto es muy importante que lo tengan presente. Si se cambian los permisos o se hacen muchas modificaciones para tratar de arreglar un problema, hay que validar estas cosas o estos ítems. Este sería el error 16 y la solución, añadiendo este punto particular. El punto 17 dice error número 3, crear usuario con shell. Entonces cuando ejecuto su usuario funciona y no debe funcionar, que pues ya lo vimos hace un momento, pero vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerle un add user capacitación. Entonces me va a pedir una contraseña. La información es correcta si miro el home. Ahí está el home. Y si cambio al usuario, me dejo loguear sin problemas. Aquí tengo aquí tengo el usuario logueado. Salgo. ¿Y qué debo hacer para arreglar este error? Usermod -s para el shell, sbin, no login y el usuario. En este caso usuario se refiere a capacitación. Intento loguearlo y ya no puedo. El otro error, el usuario no queda enjaulado y puede navegar por el sistema. Pues ya lo vimos, pero estamos trabajándolo con capacitación. Entonces ahí sería user at usr3, pero vamos a seguir haciéndolo con capacitación. Entonces lo que vamos a hacer es conectar el usuario, capacitación, la contraseña, vamos a cambiarle la clave otra vez y probamos. Como ven, no me está dejando conectar. Entonces, ¿por qué pasa esto?
Si hago id capacitación para que me muestre los datos del usuario, él no pertenece a ese FTP grupo. Entonces con usermod menos g menos a de append o de añadir g sftp grupo al usuario capacitación, es decir, modifique el usuario capacitación añadiéndole este grupo. Ejecuto id y ya tiene el grupo. Si intento conectarme, me está dando error. ¿Sí? Entonces acá me dice que hay un error. Y si vamos a los logs, var log out, me dice que hay unos permisos mal para el dueño. Entonces si ejecutamos ls-la home, vemos que capacitación está mal porque el dueño es capacitación y no es root. Entonces chown root root a home capacitación y chmod 775 a home capacitación. Vamos a intentar hacer conexión nuevamente. Me sigue dando error. Entonces si volvemos aquí al log, me sigue diciendo lo mismo, pero qué raro si ya se hizo la asignación. Entonces ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a home capacitación ls-la, validamos esta parte está bien, que es como el ejemplo que les había puesto acá. Vamos a reiniciar el servicio SSH. Y voy a mirar algo más. Bueno, continuamos aquí en el punto 18, el error 4. Lo estábamos mirando, entonces lo estábamos trabajando con capacitación. Aquí preparé los comandos. Aquí ya creé el usuario. Si miro id capacitación, me da los grupos. Y si hago un cat etc passwd capacitación tiene bash. Entonces si hago un su-capacitación, me puedo loguear con el usuario. Y si hago una conexión, bueno, la conexión SSH funciona. Y la conexión por SFTP también funciona, solo que no está enjaulado. Entonces lo vamos a enjaular. El primer comando es este: usermod -g sftp grupo, que es el grupo de enjaulados. Le quitamos el shell al usuario capacitación. Si miramos, ya no tiene shell y si intentamos conectarnos ya no podemos. Igualmente si intento hacer una conexión SSH tampoco puedo. Este fue el segundo comando. Ahora voy a ejecutar este comando para cambiar el dueño del home capacitación. Asigno estos permisos 775. Dentro de capacitación creo público y le doy permisos al usuario capacitación y al grupo SFTP grupo. Y voy a intentar nuevamente la conexión. Y como ven, aquí ya conectó. Si ejecuto pwd, él ya quedó enjaulado, ya no me puedo salir de ahí. ls, tengo público, cd público,
ls mkdir prueba ls, y aquí tengo el archivo. De esta manera terminamos el tutorial. Aquí hay algunos links que les pueden ser de ayuda para la gestión de usuarios y para el SFTP. Si hay un caso particular donde se crea un usuario y al ejecutar algunos permisos de pronto fallemos en alguno de los pasos, para que por favor lo tengamos muy presente, el orden de los pasos. Si llegase a pasar eso, una opción donde no puedan definitivamente loguear un usuario al haber hecho los cambios en el directorio home, una opción es, por ejemplo, el usuario capacitación, que no me funcionara la autenticación después de haber validado y saber que los permisos están bien y por algún motivo no funcione. Lo que puedo hacer es renombrar el perfil, el directorio del usuario, por ejemplo a capacitación 1, y lo que voy a hacer es un user del capacitación. Voy a probarlo con "-r", que borra el home, y él me dice que el directorio home no es encontrado. Él intenta borrarlo pero no lo encuentra. Si yo ejecuto un cat etc passwd, el usuario ya no existe. Entonces lo que vamos a hacer, si llegase a pasar que no funciona, que no deja conectar el usuario pero sabemos que están los permisos bien, es seguir la primera parte de la guía, donde ejecutamos por ejemplo este comando. Voy a modificarlo para el usuario capacitación, y lo que hacemos es crear el usuario, pero de una vez dejarlo listo para, para los permisos SFTP. Entonces aquí yo creo el usuario, pero no se me crea el home. Lo siguiente que hago después en el PDF es crear el home de ese usuario. Entonces es repetir esos pasos: capacitación, le damos permisos a capacitación aunque ya estamos con root, nos vamos al directorio C de capacitación, creamos este directorio y asignamos permisos. El grupo sí es SFTP grupo, pero el usuario es capacitación, es el ls-la, y aquí tenemos los permisos. La validación de permisos: ls-ld a home capacitación es root, y para público es capacitación y SFTP grupo. Le asignamos una contraseña al usuario. Voy a crearla acá. Listo. Ya tenemos esta parte. Y lo otro que hacemos ya es la conexión SFTP. Entonces aquí reemplazo por capacitación y escribo la contraseña. Entonces, en el caso hipotético que no funcionara, lo que hacemos es renombrar el home del usuario para no perder los datos, y en este caso pues creamos el usuario de cero. Está público, directorio público. Como ven no hay nada, entonces nos salimos, me voy a devolver una ruta y aquí está capacitación 1.
Voy a ver qué hay en capacitación 1. En el caso hipotético que hayan datos, si voy a público, hay un directorio que se llama prueba. Entonces lo que voy a hacer es un cp -r de capacitación público, capacitación 1 público, prueba, y me lo voy a llevar a home, capacitación público. Entonces voy a revisar los permisos en cd. Me voy a cd capacitación, solo capacitación, que es el nuevo perfil. Me voy a público, voy a ver qué hay dentro de prueba. No hay nada. En este caso pues solo es un directorio, pero como lo copié con root, me cambió los permisos. Entonces voy a cambiarle el dueño, que va a ser capacitación sftp grupo a prueba, y voy a intentar hacer la conexión nuevamente. Podrían copiarlos o simplemente mover los archivos del directorio que renombraron al nuevo home del usuario. Entonces aquí estoy conectado. Cd público, y aquí tenemos prueba. Vamos a prueba y vamos a ver si dentro de prueba podemos crear algo. Y como vemos ahí lo tenemos. Es una opción. He visto en un error particular donde él no deja conectar, aunque se cumplen las configuraciones de lo siguiente. Por ejemplo, si se cumple que el dueño y el grupo de root, y al navegar internamente se cumple que en el caso de público, el usuario y el grupo están bien. Y lo otro que se cumple también es, por seguridad, que no tenga login. Sin embargo, sí encontré que en algunos casos puede generar problemas, y no hay una solución exacta, simplemente el log en var log authentication. Démosle un -n40. Vamos a ver por acá. Vamos a filtrarlo por grep, por bat, y nos sale un error como este: bad ownership, los modos de chroot en este directorio. Es decir, que él intenta conectar, él autentica bien el usuario. Mire, vemos aquí por ejemplo, tuve ese problema. Él se conecta, el password es aceptado, pero hay algún error, no lo he determinado en detalle porque se presenta, pero una posible solución es esa. Igual si siguen los pasos como se indican en el video, no van a tener mayor inconveniente para ejecutar esta actividad. Lo que sí se recomienda es que cuando se requiera hacer esta configuración, primero se haga con un usuario de prueba, es decir, se crea un usuario de prueba diferente, y si el servidor está expuesto a internet, usar una contraseña fuerte para evitar de pronto una intrusión. De esta manera termina el video, y en la descripción va a estar este documento.
para que lo puedan descargar. Gracias.